Ahora bien, partamos de la concepción etimológica de la palabra persona. Los actores del teatro antiguo usaban unas máscaras que les servían tanto para representar la fisonomía del personaje que encarnaban como para aumentar el volumen de sus voces. Precisamente por esta última función, la máscara se llama persona. Toda persona es un ser con capacidades, es un ser individual, único e irrepetible. El término personalidad es de uso universal. Constantemente lo estamos empleando para explicar la impresión que alguien nos causa o simplemente para poder describirlo. La personalidad se revela por la conducta de una persona y por las reacciones que produce en los demás. Cuando una conducta produce impacto, hace que los demás reaccionen favorablemente o de manera desfavorable. La idea que logramos formarnos respecto a la impresión que causemos sobre otros puede construir una fuerza que nos obligue a modificar nuestra propia conducta, lo cual tal vez requiere el sacrificio de algunos principios con los que nos hemos considerado para identificarnos. Esto quiere decir que podemos modificar nuestra conducta de acuerdo con la reacción que llegamos a encontrar con las diferentes personas que interactuamos, ya sea en un grupo conocido o en un nuevo grupo de personas. Cuando ese es el caso, es claro que no tendremos gran influencia sobre ellos y hasta puede llegar a ser posible que nos presentemos de una forma tal que les haga creer que carecemos de una personalidad fuerte o madura. Una buena personalidad que logre generar un impacto positivo para una organización solo se logra cuando se tiene la capacidad necesaria para adaptarse con facilidad a las distintas circunstancias o situaciones y sobre todo saber actuar en cualquiera de ellas, de tal forma que uno pueda quedarse satisfecho, pero al mismo tiempo también los demás. El gran reto es que podamos aprender a comportarnos de tal forma en los principales aspectos de la vida diaria y laboral. Entonces sí podremos decir que tendremos una personalidad eficiente o madura. Existen algunas características de los rasgos de la personalidad que te comparto a continuación. El aspecto físico, el aspecto emotivo, es decir, la forma de reaccionar ante la adversidad o el análisis de situaciones específicas, ya sea de forma agresiva o dócil. En tercer lugar, las características intelectuales, que son aquellos sentimientos lógicos o esas ideas que expresamos y compartimos con otros, y la manera en particular en cómo lo hacemos. Finalmente, las características sociales, que es aquellas más visibles, es decir, ese comportamiento que tendemos a tener con las demás personas. Ya sean las buenas costumbres, los convencionalismos, el trato con los demás, incluso esas reglas de comportamiento o etiqueta. Pero si profundizamos un poco más en el tema, en este tema de tu personalidad, ¿qué podemos decir de aquellos aspectos que hemos heredado, aquellos que hemos adquirido y que ambos conforman nuestra personalidad? Todos sabemos que el aspecto físico y todas sus manifestaciones tienen una gran carga y que ha sido parte heredada. Pero, por otra parte, las experiencias de nuestra vida diaria van dejando en nosotros una impresión casi permanente, que tiene un gran impacto en nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de pensar, de sentir y de manifestarnos ante las acciones cotidianas que realizamos. Cada uno de nosotros actuamos de forma distinta y esto tiene una gran influencia de nuestras propias experiencias. Nuestro comportamiento queda, pues, determinado por las características heredadas y por las adquiridas. En armónica conjunción, solo es posible debido a la complicada función que desempeñan en el cerebro, que es quien rige nuestra conducta, regulando nuestros movimientos voluntarios y dirigiendo nuestra actividad de forma consciente. Derivado de todo esto, este conocimiento relacionado con nuestra personalidad, emerge la gran importancia que tiene el conocer tu propia personalidad. Mientras mejor conozcas tu personalidad, más preparado estarás para poder tener una mejor gestión de tu comportamiento y valorar los efectos y la causa que tienen sobre ti. De esta forma serás capaz de establecer mejores relaciones y más positivas.
Por último, me gustaría compartirte dos conceptos que debemos aprender a diferenciar cuando hablamos de personalidad. Me refiero al temperamento y al carácter. En muchas ocasiones solemos confundir estos tres conceptos: personalidad, carácter y temperamento. Aunque están íntimamente relacionados, se distinguen por aspectos muy concretos. El temperamento es innato, es el que se encuentran todos esos rasgos heredados de nuestros padres, que están representados por nuestra constitución física y que se encuentran nuestras capacidades de movimiento, desarrollo orgánico, nuestras tendencias instintivas. Ahí radican de forma nuestras sensaciones, emociones y pasiones. Por otra parte, el carácter es esa influencia que ejercen sobre nosotros el medio en que nos desenvolvemos. Es el lugar donde radican nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sueños. Cuando se unen estos dos conceptos, es cuando tenemos constituida nuestra personalidad. A continuación, te comparto un test para reconocer la perspectiva más objetiva de forma externa. Me refiero al test de Briggs-Myers, o test de 16 personalidades. Este fue desarrollado por madre e hija cuando se preguntaron qué tipo de trabajo podrían realizar, y para ello establecieron 4 parámetros binarios. Es decir, parámetro 1, eres uno u otro. Parámetro 2, igual, y la combinación de esos resultados da las 16 personalidades. Este test te brinda una visión general de la personalidad como un framework que hasta el momento ha sido usado por más de 710 millones de personas en todo el mundo. Consta de 4 parámetros. El primero, introvert o extrovert. El primer parámetro es en realidad el más sencillo de entender y evalúa lo que te estimula más. Por ejemplo, si disfrutas alcanzar tu máximo potencial estando alrededor de personas y siendo en muchas ocasiones el centro de atracción, eres extrovertido. O si prefieres y te sientes con mayor plenitud en actividades como la lectura, la reflexión, el pensamiento interno, eres de personalidad introvertida. Así de sencillo. Sensor or intuitives. El segundo parámetro identifica la forma en que aprendes nuevas lecciones y te clasifica si eres una persona que aprende a través de los sentidos. Si lo siento es porque existe, y si existe es un hecho. O una persona que se guía más por la intuición. Intuye cómo encontrar ideas que se conecten. El tercer parámetro, thinker o feeler. Este parámetro analiza cómo tomas las decisiones. El thinker o pensador es más racional. Los números dictan la respuesta. Un feeler es cuando sus decisiones están tomadas bajo la brújula de sus emociones como guía. Interesante, ¿no lo crees? Y finalmente, los judgers o perceivers. Este cuarto parámetro es quizás el más complejo para explicar, pero una manera sencilla de entenderlo es preguntarte, ¿cómo responder a las fechas que entregas? Si todo lo planeas y ejecutas al pie de la letra, así como llegas a la fecha de entrega, lo más probable es que seas un juez, un judging. En cambio, si tu comportamiento frente a las fechas de entrega es más flexible, más relajado, constantemente estás cambiando el orden y la estructura que ya tenías prevista, probablemente lo que hagas es que realizarás esos ajustes de último momento. Serás más un perceptor. Ahora que ya conoces estos parámetros, vamos a poner manos a la obra y descubrir tu estilo de personalidad. Asombroso, ¿no lo crees? Acompáñame.